En aquel tiempo, los discípulos de Juan y los fariseos estaban de ayuno. Vinieron unos y le preguntaron a Jesús: los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, ¿por qué los tuyos no? Jesús les contestó: ¿es que pueden ayunar los amigos del novio mientras el novio está con ellos? Mientras tienen al novio con ellos, no pueden ayunar. Llegará un día en que se lleven al novio. Aquel día sí que ayunarán. Nadie le echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto, lo nuevo de lo viejo, y deja un roto peor. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque revienta los odres y se pierden el vino y los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús tiene conciencia de que es el Mesías, el Salvador del mundo. Y por eso, en el Evangelio de hoy, Él habla de sí mismo como el novio. Cuando unos amigos están con el novio celebrando la despedida de soltero, aparte de hacer muchas tonterías que se hacen hoy en día, yo veo imágenes que van a Málaga y a otros lugares de España y se ponen disfraces y hacen una cantidad de bobadas. Pues aparte de hacer esas bobadas, están con el novio celebrando una fiesta porque va a contraer matrimonio. El novio es el centro de la fiesta y los amigos todo lo organizan para hacer feliz al novio y agasajarlo, para celebrar la despedida de su soltería. Pues algo similar ocurre con Cristo. Cristo es el Mesías, el enviado por Dios para salvar al mundo. En él se cumplen las promesas que Yahvé había realizado al pueblo de Israel. Y sin embargo, tanto los fariseos como otros grupos del judaísmo no fueron capaces de identificar a Cristo como el Mesías y el Salvador. Y por eso Jesús una y otra vez les dice: yo soy el enviado, yo soy el novio, yo soy aquel que Dios Padre ha enviado no para condenar al mundo, sino para salvarlo. En mí se cumplen las promesas que mi Padre había realizado al pueblo de Israel. Y por eso Jesús reclama no cualquier lugar en nuestro corazón, sino el primero, porque es el Señor. Y cuando Él está en ese primer lugar, cuando Él está en el centro de nuestra vida, Dios, que no resta, sino que siempre suma, pone en equilibrio toda nuestra existencia. Recuerdo haber charlado con una mamá de la parroquia que me decía: padre, yo hay muchas cosas de la fe que no comprendo, pero hay una que me cuesta más que las demás, y es eso de amar a Dios por encima de los míos. Yo siempre le decía lo mismo: el problema es que lo estás viendo desde una dialéctica de enfrentamiento, y Dios no se enfrenta con los nuestros, Dios no compite con los tuyos, al contrario, Dios es el garante de la justicia, de la verdad, de la vida y por lo tanto del bien de los tuyos. Si Dios es el creador y Señor de todo, ¿qué lugar va a ocupar en nuestro corazón sino el primero? Y si Él ha creado todo por amor y te ha dado la familia por amor, no va a competir contigo. Al contrario, estando Dios en ese primer lugar en nuestro corazón, tú tendrás fuerza para amar incluso cuando no te apetece, para amar incluso cuando te cueste, porque no nace de tu corazón o porque eso exige poner la otra mejilla o volver a empezar y perdonar. Y a veces no es fácil. Normalmente, si son de los nuestros, encontramos motivaciones en el cariño y en el amor para perdonar y volver a empezar. Pero hay veces que, incluso siendo de los nuestros, nos cuesta, por la reiteración de las caídas, porque una y otra vez vuelve a pasar lo mismo, y a veces te preguntas, ¿merece la pena? Si Dios está en ese primer lugar en tu corazón, siempre te dará fuerzas para que creas que merece la pena, para que vuelvas a empezar, para que confíes en Él y, en definitiva, te dejes guiar por su voz, por su palabra. Jesús es el Salvador y no viene a competir,
sino que viene a dar la vida por el mundo y viene con su gracia a mover tu corazón para que puedas amar incluso cuando te duele, cuando te cuesta, cuando no te nace, pues porque somos humanos, estamos heridos por el pecado original y por lo tanto hay veces donde no nos nace hacer el bien y evitar el mal. Si Dios está en ese primer lugar en mi corazón, Él pondrá en equilibrio todo lo demás para que le ame por encima de todo y por tanto pueda perdonar, poner la otra mejilla o volver a empezar. Dios es el Señor y estando Él en ese primer lugar, los demás están seguros. Por eso los cristianos tenemos que aprender a poner a Cristo, a Dios, como la motivación de todos nuestros actos. Nos nazca del corazón o no hacerlo. Me nace del corazón ir al trabajo, fenomenal. No me nace, por ti, Señor. Hagámoslo todo por amor a Él, por ti, Señor, sabiendo que cuando cumplo con mis deberes, que cuando hago la voluntad de Dios, eso redunda en beneficio personal nuestro, pero también eso es alabanza a Dios, porque de esa manera somos luz en el mundo, porque de esa manera estamos testimoniando que lo que hacemos no lo hacemos porque seamos perfectos y santos, sino porque el Señor con su gracia mueve nuestro corazón para que hagamos el bien y evitemos el mal. Nuestros mayores solían decir, para mayor gloria de Dios. Así deberíamos hacer las cosas, para mayor gloria de Dios, por ti, Señor. Si utilizamos esa motivación, servirá de palanca para mover nuestro corazón y que hagamos lo que el Señor nos pide, aun cuando a veces nos resulte difícil o dificultoso. Por ti, Señor, mueve mi corazón para hacer las cosas no porque me satisfaga, sino por amor a Dios. Él sí se lo merece porque entregó la vida por nosotros para redimirnos y liberarnos del pecado. Dios no resta, no compite con los tuyos. Dios, al contrario, es el garante de la justicia, de la libertad y por lo tanto de la felicidad. Que el Señor nos ayude a confiar en Él. Nos ponemos en pie.